Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde te encuentres. Te saluda Juan Atsuara de la plataforma Marketers de Marketing. En este último bloque que destino a lo que es la comprensión del cliente y que hemos denominado la técnica de las preguntas. La técnica de las preguntas es muy antigua. De hecho, la define Platón, que dijo que si se interrogaba a las personas planteando bien las preguntas, éstas descubrían por sí mismas la verdad de las cosas. El escritor británico Rudyard Kipling decía: yo he seguido a 6 honrados sirvientes. Ellos me han enseñado todo lo que conozco. Sus nombres son qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo. Por lo tanto, la técnica de las preguntas es fundamental. Las preguntas son un faro en la noche, porque nos dicen dónde estamos, en qué punto de la negociación nos encontramos, he comprendido bien lo que yo quería decir y si he comprendido bien lo que él me quería decir. Por lo tanto, los barcos tienen brújula, el avión tiene radar y los vendedores tenemos preguntas. La técnica de las preguntas es una de las fuentes fundamentales de la dialéctica. Platón consideraba que con la técnica de las preguntas se podía hacer brotar del alma de los demás los pensamientos que ellos mismos tenían y que probablemente desconocían. Así se definió lo que fue la mayéutica, que es el arte de la comadrona, y era sencillamente Sócrates, hijo de Comadrona, presumía de alumbrar en las mentes los pensamientos que estos contenían sin saberlo. Pero, ¿por qué planteamos preguntas? Plantear preguntas es un método probado que facilita la comunicación entre los seres humanos, pero es necesario cierto entrenamiento para dominar esta arte. Las preguntas nos permitirán informarnos sobre el cliente, los clientes potenciales, la situación del mercado, la competencia, nosotros mismos, nuestra firma, nuestro producto, etc. Nos sirve de ayuda para imaginar las necesidades y soluciones, orientar al cliente hacia las soluciones, conocer sus necesidades, incitarle a reflexionar, cristalizar su pensamiento, determinar su necesidad, nos sirven para ayudar a decidirse, descubrir el punto sensible, sugerir soluciones, presentar argumentos, verificar el grado de persuasión y confirmar nuestra opinión y controlar la comprensión. Las preguntas nos van a permitir evitar las decisiones estériles e inútiles, hablar demasiado, lo que nos conduce a decir trivialidades, para rellenar o dar nuestra opinión, nuestra posición o nuestros argumentos. Nos permitirá evitar ser negativos con mucha frecuencia, bloquear las entrevistas o suscitar las objeciones. Y al mismo tiempo, las preguntas nos permiten ganar la confianza, dando al otro un sentimiento de importancia, nos permiten ganar tiempo y la eficacia por los resultados y los acuerdos. Hay diferentes tipos de preguntas. Tenemos preguntas abiertas, en fin, vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, tendríamos las preguntas abiertas. Son preguntas cuya finalidad es alumbrar la mente, es decir, hacer hablar a nuestro cliente. Son el quién, cómo, cuándo, dónde, cuál, cuyo, por qué. Las preguntas cerradas, estas preguntas empiezan por un verbo y terminan como un sí o un no. ¿Le gustan los coches grandes? ¿Sí o no? ¿Se va usted de vacaciones? ¿Sí o no? Hay que evitar plantear inconscientemente esta clase de preguntas al principio de la entrevista, porque no sabemos lo que piensa nuestro interlocutor. En cambio, al final, cuando nos hemos informado de sus intenciones, las preguntas son necesarias para obtener una recapitulación de los puntos de acuerdo y el sí final. Es decir, por ejemplo, si estamos pensando que hemos definido una necesidad, que alguien quiere comprarse un coche grande de color rojo, deportivo, con 2 puertas, pues le decimos, ¿eso es lo que buscas? ¿Sí o no? Perfecto, pues a partir de ahí ya tenemos recapitulado o definido lo que es la necesidad. La pregunta positiva por excelencia son las preguntas alternativas. Son aquellas en las cuales hay 2 soluciones, evidentemente las 2 son favorables para la empresa. ¿Cuándo prefiere usted la entrega? ¿En marzo o en abril? ¿Prefiere usted que se lo instalemos en enero o en febrero? ¿Qué cogerá? ¿50 o 100 ejemplares? Se utiliza al final del proceso y es una magnífica técnica de cierre. Su ventaja,
reside en el hecho de que da a nuestro interlocutor la impresión de elegir libremente cuando lo que está haciendo es eligiendo entre dos opciones que no son favorables. Hay preguntas de control que son preguntas, sondeo, que inducen al decisor a precisar su pensamiento. Por ejemplo, entonces, señor García, el responsable de la nueva tienda es, y si he entendido bien, usted valora preferentemente, está diciéndonos que, está diciendo que estamos comprobando realmente la información. Las preguntas indirectas tienen por objeto desviar la atención al comprador. Sirven para ocultar lo que estamos buscando y es una forma de llevárnoslo hacia otro lado. Las preguntas rebotes, si cuando realizamos una pregunta no alcanzamos toda la respuesta, insistimos en el contenido de nuestra pregunta. Por ejemplo, cuando alguien nos hace una contestación, le podemos decir sí para que continúe o no, o por ejemplo, y además de eso, bueno, y aparte de esto, es decir, le estamos dando una pregunta rebote para que bien amplíe lo que está diciendo o sencillamente como diciéndole, bueno, pues todo es lo que lo estamos utilizando como una técnica de cierre. Pues en definitiva, oiga, si a usted lo único que le molesta es esto, podemos acudir al cierre porque en definitiva esto tiene muy poca importancia. Cuidado con las preguntas negativas, esas tenemos que evitarlas. Entonces hay que darle un cambio. No es lo mismo, usted no invertirá este año que invertirá usted este año o cuánto va a invertir. Por lo tanto, las preguntas negativas tenemos que evitarlas al máximo. Las preguntas relevo son cuando estamos en una reunión y, por ejemplo, resulta que queremos pues, simplemente completar la información, podemos decir, ¿qué piensa usted, señor X? Y automáticamente le hemos dado pues, opinión a otro de los participantes. Algunos consejos para su utilización. Bueno, pues plantear preguntas no es suficiente, hay que realizar la pregunta adecuada en el momento adecuado. Cuando ponemos en marcha una discusión o participamos en ella, no es para conducir a nuestro interlocutor o interlocutores hacia nuestro punto de vista, pues hagámoslo. ¿Por qué contrariarles o indiponerles afirmando categóricamente nuestras ideas? Demasiados vendedores comienzan y continúan su entrevista haciendo alarde de su saber con afirmaciones categóricas, con el pretexto de que el cliente le ha comenzado con un le escucho. Por lo tanto, no partamos ahí. ¿Qué sentido tiene disparar sin saber dónde está el blanco? Comentemos el problema fijando el blanco que representa el cliente y disparemos los argumentos que tengan más posibilidades de alcanzar el objetivo. El arte de plantear preguntas es una cuestión de eficacia, tacto, sensibilidad y, por qué no decirlo, de experiencia. La información ideal a conseguir ha de ser válida, justa, completa, suficiente y clara. Se trata de dosificar las preguntas de manera que las respuestas sean ricas en información. El abuso de preguntas sucesivas frente al interlocutor pues tampoco tiene ningún sentido. Pero no olvidemos que el que plantea una pregunta sabe o debería saber exactamente por qué la plantea y qué respuesta desea. La forma que dé a la pregunta depende del objetivo que desea alcanzar. Es muy importante reflexionar sobre la formulación de las preguntas que se plantean. Tenemos que decir por qué, con qué finalidad planteamos una pregunta, cuál es el contexto de la situación y qué voy a aprender de las respuestas. A menudo nos dedicamos a buscar una solución allí donde una buena pregunta podría solucionar el problema. Por eso es conveniente comenzar con preguntas de información general que tranquilizan, dan confianza y nos abren el camino. Pero rápidamente el que tiene que hablar es el otro. Luego podemos continuar con preguntas mucho más personales, cuestiones de opinión, preguntas que exijan reacciones. Durante la fase de convicción, evite las afirmaciones, formule sus argumentos en forma de pregunta para infiltrarlas en la cabeza del interlocutor. Finalmente, lo que deseamos escuchar es un sí, por eso nuestras preguntas deben ser recapitulativas y cerradas o alternativas. No hay que tener miedo a parecer indiscreto, incluso ignorante, sonreír y preguntar. ¿Me permite preguntar sí? ¿Podría usted especificarme? Es decir, simplemente son formas que tenemos. Y, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de preguntas. Existen preguntas para las que debemos de tener respuesta lo más rápidamente posible, a fin de ganar tiempo y no dejarnos atrapar por el cliente. Así debemos saber muy rápidamente quién decide, cuánto puede gastar, cuál es su sueño y cuál será tomada la decisión.
Hay que conducir sutilmente al cliente hacia el sueño, antes de que el cliente pregunte ¿qué me aporta usted más que los otros? En ese caso, nosotros, pues sencillamente, habremos sufrido un jaque mate. Nuestro esfuerzo tiene que ser reflejar su sueño. ¿Qué espera usted? ¿Qué desea usted? ¿Qué espera usted de? Pero sin personalización, partiendo de lo general y dirigiéndonos a lo particular. No hay que olvidar que el tiempo le parece muy largo al que espera y muy corto al que reflexiona. Y plantear preguntas no es más que una parte del arte de la comunicación. Saber escuchar las respuestas es igual de importante, si no más importante aún. Gracias por tu atención. Estuvo contigo Juan Atsuara de Recetas de Marketing en este curso dedicado a lo que son la venta de productos y servicios.